Digo, si nos intoxicamos. Que sea de a tres, que no sea solo. Me di cuenta que cometimos un gran error cuando entramos al eje cafetero. ¿Los 3 métodos para tomar café o uso uno solo? Ah, eso es trampa, le voy a contestar al final. Se hizo la comunidad del Río de la Plata entonces, me encanta. 10. Aprobado. Me gustaría saber si cometimos una aberración. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia, queridos amigos. Qué alegría de estar recorriendo este país. Estamos cumpliendo un mes recorriendo estas tierras en esta segunda vuelta, así que en realidad son 2 meses lo que estamos cumpliendo, pero bueno, con una pequeña separación en el medio, y nos encontramos en Finlandia, este pequeño y colorido pueblo que se encuentra dentro del eje cafetero. Y en este video vamos a hacer algo que creo que es importantísimo para entender tanto la cultura de Colombia como toda esta zona en donde nos encontramos, en el eje cafetero, que es el proceso completo de el café. Seguimos en este patio precioso que es el patio de los bomberos que les mostré en el video anterior, pero ahora ha cambiado el paisaje porque miren, no están los motorhomes de los brasileros que les mostré en el video anterior, sino que tenemos otros 2 motorhomes, un argentino y un motorhome uruguayo. Se hizo la comunidad del Río de la Plata entonces, me encanta. Y este motorhome que tenemos aquí, esto es una MB180 con el techo levantado que le pertenece a Ivo. Ivo es un argentino perteneciente de Coronel Bogado de Santa Fe y viene viajando solito en este motorhome hace más de un año. Ya que tenemos la suerte de tener un vecino argentino, les voy a pasar a mostrar el motorhome de Ivo. ¿Cómo estás, Ivo? Todo excelente, por acá andamos. ¿Dije bien de dónde sos? Sí, Coronel Bogado, cerca de Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe. Ahí al ladito, así que si te decimos rosarino, perdón, pero ya sabemos que no sos. No hay ningún problema. ¿Esta camioneta la construiste vos? Sí, estuve 2 años en el proceso de camperizado desde que la compré hasta que, bueno, siempre se le sigue haciendo cosas. Sí, obvio, ¿no? Es eterno, es eterno. Eterno, pero bueno, hasta que salí a ruta estuve 2 años en el tema de la construcción. Wow, y lo que vimos es que como nosotros le mandaste moladora. Exactamente, cortamos el techo, como el techo de fibra que viene para esta camioneta, yo no entro por la altura. Claro. Opté por el tema de la chapa, mantuve el techo original, lo elevé y le hice todo la periferia con chapa, así que... ¿Todo con chapa? Sí, todo con chapa. Wow, ¿y cómo? Pero tiene como una formita. Claro, hice la parte original del techo, se cortó hasta después de la cabina y esa fue la que se extendió. Se extendieron todos los parantes y después se le fue agregando plegado de chapa. Wow. Se agregó la ventana en la parte posterior y después, bueno... Che, está bueno, por ahí te entra aire, ¿no? Sí, lindo aire. O sea, al no tener claraboya de techo, mantengo eso y después, bueno, ventilación nada más. Así que ahí andamos. ¡Wow! Ustedes fueron grandes inspiradores a la salida de mi viaje. O sea, yo miraba mucho sus videos cuando estaba en la construcción y después en ruta también. ¡Qué grande! Espero que algo te haya servido de las cosas que mostramos o de lo que no hacer. No, inclusive ahora vi que estaban con el tema de la remodelación, así que ahora quiero ir a ver cómo fue quedando todo. Ahora te vamos a mostrar, porque sí, cambió un montón la merche. Bueno, vamos a mostrar un poquito de tu motorhome. Bueno. Que me encanta. Bueno, esta es la cocina. Cocina con doble hornalla, horno, que se usa muy poco, la verdad. Para mí solo uso más que nada siempre lo que es las hornallas. Sí. Bacha con agua fría y caliente. Esto es muy importante, la bacha profunda. Exactamente. Las bachas que no son profundas no sirven. Consejo amigo. Como una casa normal tiene que ser. Sí. Cuanto más grande mejor. Bueno, acá el tema del espacio, pues entonces la profundidad es súper importante. Exacto. Calefactor para el frío, que ahora últimamente no se viene usando. Ajá. Heladera. Ah, claro, porque te vimos que tenías la salidita ahí afuera. Claro, exactamente. ¿Es como la nuestra? No, Peltier no. No, esa tiene freezer. Claro, tiene freezer y con bocha, pero es 12 volt. También igual que la de ustedes. Ah, bien ahí. Sí, tiene compresor y 12 volt.
La cama que si duermo solo la dejo así y si no, si duermo con alguien, por lo general esto se extiende para afuera. Se abre ¿Cómo? acá, tiene como un silao. Me estás jodiendo. No, sí. ¿Después lo podemos abrir? Sí, se puede abrir. No, qué hay problema. espectacular. Sí, se extiende unos 30 centímetros para afuera, entonces eso permite que le gane unos 30 centímetros a la cama más que nada. Mirá vos, y otro día. Van así para afuera. Y lo trabas con algo acá. Sí, tiene doble lona, inclusive, y entonces esos son 20-30 centímetros que a una cama, a los pies o a alguien largo te cambia un montón. ¡Qué bueno! Sí, ahí va. Y acá tenés la mesa. Acá la mesa De con trabajo. el escritorio para laburar. Porque contá cómo empezaste trabajando vos cuando saliste a Yo viajar. la idea cuando salí a viajar, trabajaba para una empresa de Rosario, soy diseñador gráfico y laburaba en remoto. Entonces, nada, quería tener un espacio de laburo porque llevaba muchas horas trabajando. Sentadito ahí, claro. Entonces tenía que tener un buen espacio para trabajar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que en la ruta me di cuenta que no era realmente lo que quería. O sea, uno se da cuenta que en este estilo de vida se gasta poco por lo general, comparado cuando uno vive en un lugar fijo. Los gastos se reducen mucho y bueno, y no conectaba con la gente, con los lugares, o sea, estaba como a destiempo del viaje. Entonces, nada, compañeros de ruta y viajeros me fueron diciendo y metiendo en el mundo de las artesanías y del viaje más que nada, del parcheo, de la feria, Qué del bueno. compartir, que eso la verdad que está muy bueno. Entonces traté de fusionar parte de lo que era yo, que era diseñador gráfico, haciendo stickers y diseñando, y bueno, y eso empezó como algo extra y después, bueno, se convirtió en como, ahora mayormente estoy con eso. Qué Con lo que es bueno. feria y después cliente, o sea, ese trabajo que originalmente era muchas horas acá, renuncié, capacité a una persona, la dejé en mi puesto y salí un poco más de la rutina y ahora me amoldé a este estilo de vida. Al van life. Tal cual. Tal Che, cual. por eso tenés la impresora. Sí, un poco de todo. Mirá, no había visto esta parte. Claro, impresora, Ah. un poco de todo. Bueno, y contá esto porque yo ayer la vi y era otra casa ayer. Eso, ¿Qué claro. es esto? No, esto era, o sea, originalmente era otra cama más para una tercera persona, supongamos, pero ahora es para guardar toda un Me guardatutti. parecía que era una cama. Che, qué Claro. bueno que está. Eh. Bueno, esto está muy bueno para tener en cuenta porque hay personas que tal vez viajan con hijos o quieren Sí. viajar con amigos o lo que sea. ¿Qué es esto? Esto es una cadena que se agarra al perfil de la camioneta, o sea, el original de la chata. Sí. Y con bisagra que están ahí abajo, bueno, se adaptó otra cama más. O sea, originalmente surgió para eso. Pero como viajo solo y cada vez es menos el hábito de gente, Claro. lo tengo acá para guardar un poco de todo, lo que es parte de las computadoras, la artesanía, y ahí vamos. Un Espectacular. guardatutti, sí. ¿Esto qué es? Esto es un aireador de techo, o sea, ahí tiene un extractor, entonces yo lo prendo de ahí, igual que de acá, y lo que hace es chupar aire para cuando hay olores. Muy cuando bueno. uno Tira. Sí, Bueno, para, tiene por ejemplo, buen- si haces un churrasco. Exactamente, yo por ahí tengo uno acá que es más que nada para lo que es la comida, Ajá. y después esto es más para circulación también, que uno... Sí, que se Sí. necesita. ¿Y ese es un clima o es Este un aire? climatizador de aire, Climatizador. sí. 12 volt también, así que ahí va. Creo que es el mismo que el nuestro, sí. Es el Puede mismo. ser un Beppo, Exacto, no sé. Sí, el mismo. Así que nada, eso para cuando hace calor. Tremendo. Acá tenés espacio guardado. Sí, este es el baño con la ducha. Es baño. Este Espacio es guardado. te el tiré. baño. Con poti igual que Poti. nosotros. Acá la ducha con agua caliente, con calefón. ¿Cómo te resulta el calefón ese? Bien. ¿Bien? Sí, ¿En la un altura? gran metal, le tuve que sacar la tapa en la altura por el encierro, que yo no le hice mucha ventilación al tema del baño. Sí, porque siempre Pero- porque me han dicho que muchos no les funcionó, entonces. Claro, yo como recomendación, por ejemplo, en altura le saqué la tapa de adelante sería Ajá. para que tenga más oxigenación, o sea, porque vienen muy encerrados. Ah. Si no tenés, o sea, si no lo tenés abierto a los costados y demás, Chao. pero funciona de maravilla. Bueno, o sea. ese es un buen dato, yo no lo sabía. Sí, Así que buenísimo, tenés bachita ahí. sí, Espectáculo, bastante amplio el baño. sí.
bastante de más, te diría. De más. No, pero bueno, era una prioridad. Antes de salir sabía y, o sea, antes he viajado de mochila, por ahí en otras circunstancias y el baño te cambia todo. O sea, Sí. un día estás de mal humor, algo, te pega una buena ducha, o llegar reventado, te pega una buena ducha y te cambia todo. Es cierto. Eso Es es cierto. Yo importante. soy muy team baño. Y acá tenemos La cabina, La que se le cabina. da vuelta el asiento del acompañante, queda ahí como una tercer plaza rebatible, sería. claro, como el nuestro, que es genial. Y Claro. lo podés cerrar ahí para tener privacidad y también para la luz, Sí, ¿no? Para- exactamente. Y Muy después bueno. acá también todo espacio guardado. Eso sí, de acá todo hasta allá adelante. Claro, porque es todo este buche. Claro, es enorme, todo eso, es todo guardado. Muy bueno, o sea que ahí guardás la mayoría de las cosas. Sí, ahí es Esto todo acá es de lo cocina. que es ropa y acá todo lo que es almacenaje de cocina y comida. Bueno, acá abajo también tengo un montón de otras cosas. Ah, Eh, hay más. Las todo- térmicas, Todo lo el agua. eléctrico, la instalación y bueno, todo lo que... Y después esto, todo abajo es todo baúl también. Ujú. O Muy sea, ahí bueno. tengo la bici, tengo un montón de cosas que ahora no usamos por ahí, pero después cuando vos llegas a la playa querés sacar unas reposeras. querés Claro, sacar una vos mesa. del otro lado abrís. Accedo por el baúl, las dos puertas, y ahí están la mesa de la feria, un montón de cosas. Espectacular, Sí. espectacular. ¿Hace cuánto que estabas en la ruta, me dijiste? En el motorhome viviendo ya 1 año y 2 meses llevo. Y después antes hiciste otros viajes. Sí, antes anduve de mochila, anduve con otro vehículo más pequeño, que antes de la construcción fue bueno, también unas lindas rutas me tiré. Mirá, Sí. qué genial. ¿Y qué decís qué contás de viajar solo, no? Porque hay mucha gente que le tiene tanto miedo a Sí. viajar solo. ¿Vos cómo lo llevas? Mira, para mí, o sea, vivir viajando solo, que Sí. sería completamente distinto a viajar de vacaciones solo. Sí. Que también lo he hecho y me parece, para mí es muy diferente. Uno nunca está solo, eso tiene que saberlo, que nunca está solo, donde llega siempre bien recibido, la comunidad viajera, o sea, en todo ámbito, sea moto viajero, ciclo viajero, los motorhome, es espectacular. Y nada, para mí es encontrarse con uno mismo, sentirse realizado en un montón de cosas, conocerse, o sea, abre muchas cosas que uno realmente estando en una rutina o estando en el diario no se da cuenta de las capacidades que puede llegar a tener, las herramientas que uno fue formándose o fue obteniendo en circunstancias que uno en lo cotidiano no tiene y en la ruta realmente donde uno ve cosas que realmente no veía antes. Sí, que son completamente atípicos para la vida tradicional, digamos, ¿no? Tal cual. Qué espectacular. ¿Y qué le dirías a esa persona que quiere viajar pero que no se anima porque está solo y dice, no, estoy esperando tener pareja para salir a viajar? No, que se animen, que, o sea, que si de última no tienen la posibilidad de adquirir, poner un vehículo, no tienen la posibilidad, es buscar la manera, que siempre hay maneras. Yo, como dije, arranqué de mochila, hostel, que la verdad que para mí fue una etapa espectacular porque uno conoce un montón de gente que está en la misma situación que uno. Y nada, abrirse a conocer cosas nuevas, no tener miedos, explorar y conocerse uno mismo. Para mí, o sea, que no tengan miedo y que no duden ni esperen a el momento indicado de tener todo, porque si no, uno nunca sale. O sea, la clave para mí es salir y después uno se va a ir conociendo y va a ver qué es lo que gusta y qué es lo que no, y esa pasión va a llegar y ahí va a surgir todo, es así. Excelente, excelente, Ivo, gracias. Ustedes fueron grandes inspiradores míos, como dije, y por eso, o sea, inclusive lo del motorhome y todo eso fue una etapa muy larga que uno por ahí no conoce, pero bueno, es así, o sea, uno tenía que trabajar, estaba con un montón de cosas, pero ahora se disfruta de otra manera. Pero antes de eso también fue fabuloso, porque fue el despertar de todo lo otro. Claro, y son diferentes cosas que te van dando diferentes experiencias y de lo que uno aprende diferentes cosas. Me encantó, gracias. Ivo, decime tu Instagram, por favor. Estoy como Alma Nómade en Instagram, sin la E final, con el guión bajo. Ahora después lo vemos si quieren ahí Sí. atrás en la parte de atrás. Nada, si quieren acompañarme, Sí, no así soy lo siguen de gran contenido, pero ahora le empezamos a dar un poco más de bolilla al tema de los reels y de cada lugar. Así que vamos, ahí en Instagram estamos como Alma Nómade. Espectacular, Ivo, y ahora vamos a compartir algo. La Un casita. lujo, Gurisa. Vamos a hacer unos choripanes con una salsita criolla, que no tenemos ron, pero Una casi criolla. una casi criolla compartiendo acá con nuestro... Tenemos brother. invitado, mira, el amigo Ivo acá y vamos a hacer un brindis. Y a mí, no, dame para que brindemos. Perdón, Ahora sí, ahí está, chin completo, por chin. el encuentro.
Tal cual, motorhomes argentinos. Un lujo, gurisa, a disfrutar. Mirá lo que es esto. Ajito, cebollita, tomate, no tiene morrón, pero tiene orégano, aceite, sal y vinagre. Mi vieja me enseñó así. Esta sería una criolla Para argentina, meterle al choripán. que es un chorizo colombiano que vamos a estar probando por primera vez. Claro, no es que fuimos a la carnicería y compramos un gancho de chorizo ni 6 chorizos. Acá tuvimos que ir al súper a identificar y no comprar salchicha, porque casi Sí, compramos salchicha. Casi, pero no lo logramos. Ay, no veo nada. Acá se ve, bueno, ahora igual lo vamos a abrir, pero quiero mostrar que es Santa Rosano. El chorizo, Santa Rosano, porque habíamos agarrado uno antioqueño y lo dejamos, agarramos este. Vamos a ver, nuestro primer chorizo colombiano va a Que ser. lo agarramos más que nada porque acá se le ve el corte del tocino, la carne, lo otro estaba con mucho más salchicha. Parecían salchichas. Así que bueno, amigos, si nos intoxicamos, Que sea de a 3, que no sea solos. Qué raro que es. Algo que me está resultando extremadamente curioso es que le ponen como una fundita, una bolsita, un plastiquito a los chorizos. Y que no se destroce, ¿no? a mí no me sorprende, ya lo hemos visto. La idea siempre es tratar de evitar de encontrar esto, pero sé que le erramos siempre. Pero, Nuevamente agarramos con plástico, boludo, la concha. no sé, me parece rarísimo. ¿No será que es algo natural y que se usa Sí, con para eso? mí es tripa, Pónganlo. es tripa natural. Que alguien, por favor, lo ponga en los comentarios, que nos explique si esto se saca o si es una tripa. Anda pelando los chorizos, boludo. Claro, me parece rarísimo. Y además me da la impresión no. de que se van a destrozar. Si es que se pone, se cocina con eso, se come uno eso y no muere. Pónganlo por favor en los comentarios, así nos enteramos todos. Si lo estábamos haciendo mal, bueno, ya va a ser tarde, pero para la próxima lo vamos a saber. Salieron los primeros chori. Yo no sé si acá se comerá así o se comerá como la bandeja paisa que vi que se come al plato. Pero bueno, nosotros lo vamos a comer, lo argentinizamos. Criollita. Con la criolla y el chorizo sin piel. ¿Hicimos algo terrible? No lo sé, ya lo sabremos. Ya vamos a saber. Vamos a probarlo. Provecho, chicos. Provechito. Éntrenle. Te pasaste, hermoso. Pancito tostado. La criolla está riquísima, a pesar que le falta el morrón. Muy bueno, me encantó. 10. Aprobado. Me gustó mucho el chorizo colombiano. Por supuesto que es diferente al chorizo que estamos acostumbrados a comer en Argentina. De hecho, hasta la forma es diferente y hasta ni siquiera sabemos si lo hicimos bien o no. Pero me parece muy sabroso. Los condimentos son diferentes y me gustó mucho, pero mucho. Aprobado el chorizo colombiano y los leeré después en los comentarios a ver si cometimos una aberración sacándole la piel. Me vuelvo loca lo que compró Juan en el supermercado. No. Miren lo que es esto. Lo vi, me llamó mucho la atención porque dije, no, esto no puede ser cierto, porque más allá de nuestras diferencias, hay cosas que compartimos, como en Argentina comemos mucho el dulce de membrillo con un pedazo de queso. Vigilante, se dice postre vigilante, Este membrillo en Argentina y queso. Dulce de guayaba, si no me equivoco. Exactamente. Lo más particular para mí es que lo vendan así, como para que uno, no sé, se lo compre y lo vaya comiendo por la calle. Es un snack. ¿No? Es un snack. Tremendo. Entre el choripán y esto, ya, estamos en Argentina. Me gustó. Bueno, cosas que son bastante similares a nuestro país. Similares, aclaro, no son iguales, porque esto tampoco es igual a el membrillo que nosotros comemos en Argentina, el dulce de membrillo, porque tiene como una capa de, como un azúcar, Sí, ¿no? sí, Más sí. crocantita, es diferente, me parece más dulce todavía, a mí me empalaga bastante, por eso creo que la proporción de queso y dulce está bien, porque tiene que ser mucho queso para darle pelea a tanto dulce. Me gustó mucho el postre que es como el vigilante argentino. No sé si me gustaría solo el dulce, porque me parece muy dulce y a mí me empalaga todo eso, así que, pero con el queso me gustó mucho. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Estamos tomando cafecito
cafecito calientico, como dicen acá, porque hoy vamos a conocer realmente el proceso para llegar a esto, a la taza del café. Así que estoy muy, pero muy emocionada. Descansamos y después nos preparamos para ir. Sí, vamos a ir a conocer una casa que tiene café instantáneo. No, una finca en donde se hace el proceso completo del café. No como en Argentina, que nosotros conocemos un café que no es el bueno, pero estamos acostumbrados a tomar café trucho. Sí, la verdad que realmente hay mucha diferencia. Este que es del eje cafetero, ¡oh, por Dios, qué rico que es! Vinimos a Café Tour La Palma para hacer nuestra primera experiencia cafetera. Desde la oficina en el centro de Finlandia tomamos el jeep y llegamos a este lugar en donde vamos a comenzar este tour. Nos recibieron con el tinto o café típico montañero que tradicionalmente se realizaba con agua de panela porque es dulce y el agua de panela se usaba para endulzarlo, y nos contó Julián un poco de la historia de Finlandia, su tradición vasca, que fue lo que originó esas fachadas coloridas características de Finlandia. El tinto es la cultura. Por eso tenemos cultura vasca en Finlandia todavía, como los colores en las casas. En el tiempo antiguo, los vascos pintaban la casa de color azul para trabajar en el mar, en el río eran pescadores. Pintaban la casa de color rojo para trabajar con animales, eran cazadores. El amarillo y el verde era para los campesinos, los agricultores. En estos momentos hay muchos colores, hay muchas profesiones, no es posible. Por eso todo tiene un color. Recordando la historia, recordando la Gracias. La finca La Palma tiene una tradición cafetera de más de 100 años y en esta finca no se utilizan agroquímicos. Ellos hacen su propio compost y compost líquido para el abono de las plantas. Aquí comienza nuestro proceso de café. Esto es compost y tierra. Después vamos a poner una semilla de café, un granito. Lo ponemos de manera superficial y después vamos a esperar 2 meses para que brote una flor, un café. ¿Cómo sería el ciclo? De la flor para que sea un grano verde van a pasar 4 meses. De verde para que se ponga rojo pasan 2 meses más. Vamos a llevarlo a la boca para saborearlo. No vas a ver a nada de lo que se hayan imaginado. A ver, espera. Solo chupar. Es dulce. Ese dulce, ustedes dos esperan, por favor. Ese dulce se llama mucílago. Mucílago, como el que tiene el chocolate, como el que tiene el mamón. Y lo usamos para fermentar el café. Es necesario fermentar el café para que tenga una alta concentración. Me encanta esta excursión, todo lo que estamos aprendiendo, la paciencia de Julián y la gracia para contar absolutamente todos los detalles. Realmente es imperdible. Ah, la pelota, ¿qué es eso? Es radiactivo, hermoso. Especies de oruga, mirá qué lindo. ¡Ay, chiquitito! Ese es el río que ustedes escuchan o ven ahí abajo. Desde allá abajo, un campesino sube por esas montañas a la espalda con 30, 40, 50 kilogramos de café. Vamos en la mitad del proceso, chicos, de una tacita de café. Detrás de una buena taza de café vamos a encontrar 2 años de trabajo. Qué bárbaro cómo empezamos a tener conciencia de lo que cuesta hacer esa taza de café que nosotros nos tomamos un montón por día. Por Dios, le voy a dar un besito a cada taza de café que me tome porque realmente es un trabajo arduo, que no es para cualquiera, no es bien pago como ya ha contado Julián, pero es impresionante. Mis respetos a todos los cafeteros. Si toman café trabajado con agua mala, toman café y corren al baño. Esta máquina va a separar por presión el café de la piel. Qué calor que hace acá adentro. Pueden secar el café, pueden pisarlo, no hay lío, no se preocupen con el café, no tiene problema. Aquí ponemos el café, lo subimos mojado y cada 2 horas, 6 de la mañana, 6 de la tarde, vamos a mezclarlo para que seque homogéneo. Toda la humedad que tiene el café pues sale por esas ventanas, por eso acá no hay condensación, siempre está seco. La temperatura puede subir desde los 42 hasta los 46 grados. Pasilla, pergamino, café verde. El pergamino, el campesino regular, lo seca y lo lleva a la corporación para venderlo. La corporación mezcla todos los pergaminos y después le remueve la piel y exporta el café verde. Colombia exporta café verde, sin la piel. Una máquina le remueve la piel y luego tuesto mi café. ¿Cuál es mi receta de café, chicos? No tiene secreto.
10 kilogramos de ese café verde van a un horno que está en movimiento constante. Por 1 hora 20 minutos, 85 grados Celsius. Primero olimos los granos de café ya tostados y después nos dijo que teníamos que probar uno, masticarlo y comerlo. Hay que comerse uno, ¿eh? Hay que comerse uno. Los métodos de café, cualquier método de café que usted tenga en casa no se lava. No podemos agregarle jabón al lavar. El jabón altera el sabor del café. Sí, solo agua caliente para limpiar. Y antes de preparar café vamos a hacer precalentamiento. Vamos a ponerle agua caliente a los elementos. Decía que es como una ceremonia. Pero si los chinos tienen ceremonia de té, pues tengamos nosotros de café, ¿qué más da? ¿Cierto? Chicos, entonces tenemos 2 años de trabajo en ese pequeño plato. Mismo café, misma molienda, diferente sistema, diferente sensación, ¿ok? Y vamos a oler. Se llama primera nariz. Cerramos. Y olemos, ¿ok? Y vamos a tomarlo. Eso se llama primera nariz. ¿Es café? Un café hervido es un café perdido. Con el filtro de tela no es que se pone el café en el filtro y después el agua, se pone en la olla directamente. En la olla directamente, se deja reposar y después filtras. Todo mal estamos haciendo. Para un lado, para el otro, para atrás A cerrar, olemos. y atrás. Aprender un poco de este proceso que da como resultado al café, la segunda bebida más consumida del planeta Tierra, fue maravilloso. Y lo más loco de todo es que con un mismo grano de café, una misma molienda, pero con un diferente método de filtrado, se obtiene un sabor completamente diferente. Julián preparó el café La Palma en 3 métodos de filtrado diferentes y el resultado fue realmente sorprendente. Muy diferente. Un solo café, una sola molienda y diferente sensación. Tremendo. Eso no es café. Tengo que preguntarle, chicos. Sonrisa. ¿Puede tomar licor? Sí. ¿Puede tomar? Puede y quiere. ¿Quiere? Bueno. A mí deme el de ella y el de ella. ¡Apa! Muy bien. No respondiste cuál es el que tomas vos. Bueno, el mío. A mí me gusta el tercero. El tercer más fuerte. Sí, el más fuerte, ese que tomo diario. Ese coctelito se llama La Palma, perfecto para noches frías, dolor de garganta, las noches románticas, ¿sí? Limón, de ese árbol que está ya muy fresquito. Después vamos a agregar 2 porciones de espresso, chicos. De licor. Esto es un chupito, un aventón, un fondo blanco. ¿Sí? Se huele el anís. De una, ¿eh? Shot. ¡Pum! Salud, mi amigo. ¡Salud! Me hizo una sensación acá por el limón, pero nos decía Julián que claro, que el limón lo que hace es que no se sienta el alcohol, por eso es un trago peligroso. Qué pedazo de tour que acabamos de hacer, estoy fascinada con todo lo que aprendimos, descubrimos que hacemos todo mal, porque preparamos muy mal el café, pero está buenísimo aprender a hacerlo bien, aprender a saborearlo, qué espectacular. Y nos llevamos cositas porque nos compramos obviamente café de acá, que en donde más lo vamos a comprar y también para un regalito para mamá y acá. 100% recomendada esta excursión, este tour. Les voy a dejar aquí el número de contacto para que ustedes puedan hablar con Julián, reservar. Realmente me encantó este tour. Ahora me doy cuenta que cometimos un gran error y como esto es un servicio a la comunidad, se los voy a contar para que ustedes no lo cometan. Ustedes cuando ingresen al eje cafetero, que van a ingresar por el sur, por supuesto, y seguramente van a venir estos pueblos porque Finlandia es considerado el pueblo más bonito de Colombia. Cuando vengan acá, lo primero que tienen que hacer es este tour. No tienen que hacer el paseo por el pueblo, no. Lo primero que tienen que hacer es este tour, porque a partir del momento de escuchar todo el relato de Julián, que te explica, por un lado, cómo surge el café, pero por otro lado también los orígenes de Finlandia como pueblo, y ahí te empieza a explicar el porqué de los colores en las fachadas, etc. A partir de ese momento vos entendés todo, y cuando caminás por el pueblo, ves
y entendés lo que estás viendo. Así que recomendado primero el tour y después todo lo demás para que uno cuando salga a caminar por el pueblo pueda entender lo que está viendo. Los leo en los comentarios de abajo, así me cuentan qué les pareció todo este video y les pido que por favor no nos maten con los comentarios sobre el tema del chorizo, porque nosotros esa idea de que están cubiertos por un plástico la sacamos de que acá en Colombia las salchichas de Viena vienen envueltas, cada salchicha viene envuelta de un plastiquito que vos le tenés que retirar para poder hervirlas, cocinarlas, lo que sea. Así que de ahí sacamos ese pensamiento. Pero bueno, si no es, estamos aprendiendo, así que no nos maten. Y dicho esto, voy a terminar con este video. Le voy a mandar un flor de saludo a Mauri y Estelita, gracias por el mensaje. Un beso grande para ustedes. Si vos querés participar del flor de saludo, tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube. Gracias infinitas por ver las publicidades de los videos, por dejar sus likes y por esos mensajitos tan hermosos. Ustedes son lo más. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.